Hola, buenas noches chicos, ¿cómo andan? Buenas noches, Ana, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Hola, Hola, ¿Cómo andan? ¿cómo andas Juan Manuel? Todo bien, todo bien. Qué callada la sala procesal. ¿Qué anda pasando? Sí, Mucha tranquilidad, chicos. yo estoy terminando un trabajito. Y es ¿Alguien viernes. sabe cómo explicarle a la profesora para que deshabilite la sala de espera? Porque ayer se me salió y quedé colgado como 25 minutos afuera. Ahora cuando entre yo le explico. Lucila, vos no sos la que sabía, ¿quién era el que sabía cómo en los puntitos? Eso que explicaban. Yo le Me creo. parece que en la PC, sí, está ahí en la PC, después hay que explicarle. Me parece que ella se conecta de la PC. No sé si está en participantes o en los tres puntitos. Está en Porque, participantes los tres porque con puntos. con el doctor Turina pasó lo mismo la otra vez y vos le explicaste.
Ahora la desactivamos directamente desde la Ah, configuración de la hola, reunión, Gaby. no hay problema. Y si la Ah, podés mejor, mejor. salvás Sí, de sí, una. dale, no hay problema. Gracias. Bueno, Tommy, ahí te solucionamos el problema. Joya. Sí, encima ayer me dijeron que tiró como que entré tarde. Sí, No, pero ni yo olí. le dije que estabas pidiendo Claro, desde... porque yo no miro el celular, pero cuando lo vi lo puse en el grupo, porque no quería interrumpirla. Gracias, Ana. De última le mandás después un mail y le explicás que vos estabas esperando que no podías entrar. Nada, no pasa nada, es una clase aparte. Después la vi, Se así que no pasa nada. olvidó tu nombre. ¿Qué tenemos que seguir? Terminar con algo, no sé si quedará algo de amparo y cliente, ¿no? Era lo que estaba programado, si no me equivoco. Te digo, te miento, Juanma. No tengo. Hola chicos, una consulta. ¿Alguien sabe cuándo va a ser, tiene idea cuándo va a ser el parcial? Según lo que dice la planilla del centro, 14 y 15, pero no sé si será un día, si serán los dos, no sé. La verdad que desconozco. No, están puestos 2 días porque hay una comisión que es oral, que es la del actor del cerro, por eso está puesto 14 y 15. Pero no Ah, dijeron si iba a ser el 14 o el 15, el parcial, porque viste que el parcial es escrito, es sí. múltiple choice, habéis dicho. En 15 Claro. se rinde sociedades también, me parece. Sí, creo que también. Ah, listo, gracias. No, porque como viste, por eso decía 14 y 15, me muero porque quiero viajar a mi pueblo, hace desde marzo que no voy y ya veo que no se me junta todo, así que por eso quiero preguntar por las dudas. Gracias, chicos. Bien. Quince, 16, 17, 18. Vamos a estar para la fiesta dando... No, espero no dar recuperatorio. No, ojalá que no. Ojalá que no. No, por eso te Encima, preguntaba. encima el día 13 mi hijo se va a vivir a Estados Unidos, así que saben cómo estoy, destruida. Hola Bueno, chicos, ojalá le vaya bien. Vamos a mirar el lado positivo. No, Juanma, No, no. Mejía hace tiempo se fue a vivir hace No hay lado positivo. 3, 4 meses se fue a vivir a Estados Unidos. Mi abuela está. Así que por eso te digo, lo que me ha pasado familiarmente. Por eso digo, mirá el lado positivo. pero vos no te olvides que yo no estoy trabajando y tengo que ir al negocio y estoy acostumbrada a que está todo el día él. Ah, Y eso a es otra veces se situación. va, después se van mis nietos también, es muy... ¿te acordás? Andate vos también, Ana. No me gusta, no me gusta. Te vas. Hola chicos, ¿Cómo andás, Hola. Adri? ¿Qué haces, Hola, Isabel? Adriana. Hola, Adri. Daniela no sé si se conectó. Ayer se le apagó la computadora. No la puedo prender más. ¿la habrá roto? Y después a la noche la volvió a prender y anduvo. Ah, Pero la tiene que hacer arreglar porque le llega, me dice, me llega a pasar esto, ¿sabes qué? En un parcial te morí. Adri, se siente el ruido de tu celular, ya lo conozco. ¿qué le pasa, doctora Jarrech? Que se siente el ruido de tu celular, ya lo conozco. El que veo muy callado es Leo. No sé si estará trabajando, estará con un vino.
La picada de al lado, ¿qué andará haciendo? Leo debe estar trabajando. Debe estar laburando, estoy seguro. Viernes hasta ahora. ¿Querés leer recursos administrativos? No, te agradezco, paso. La verdad que no quiero leer más nada. ¿Por qué estás trabajando hasta ahora, Leo? Es lo que le estaba preguntando. Explotación. ¿Por qué no? Somos muy pocos en mi oficina, si no llegamos. Esa es la pregunta, ¿por qué no? Bueno, chicos, hay que sacar el país adelante laburando. Mejor tener algo. Qué lindo escuchar, No se te escucha, Adriana. qué lindo escuchar a la juventud decir eso, que no se contaminen. Sí, En por favor. serio. Ojalá. Yo ya estoy contaminado. Veo trabajo y me voy para otro lado. Mal. Igual yo soy de la política, el estudio también es cultura del trabajo, porque no es fácil estudiar, trabajar, o sea, no solo trabajar, estudiar también es trabajar. Es trabajar para invertir para uno, o sea, eso es un esfuerzo. O sea, yo considero las dos como vías. Después se supone que le tenés que devolver al país lo que te dio. No, eso es otra historia, pero lo que te quiero decir es, más allá de trabajar, el estudio también es un esfuerzo, es un trabajo, es hacer algo. Está Es la bueno. herramienta que vas a usar el día de Es mañana. un medio para conseguir algo, pero bueno, yo la prefiero de los Te chavos. escuché, Juan, el otro día en tu canal. Muy bueno, ¿eh? Me vas a poner. Bueno, me alegro. Ay, decinos qué canal es, así te No, la vemos. verdad me sorprendió cómo te desenvolvés. Excelente. Es influencer, Juan. Dale que te sigo. No sea. Ay, Hola, Perdón. buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo les Buenas va? noches, doctora. Buenas noches. Me encanta, Buenas noches, me encanta doctora. ingresar al aula así de imprevisto y escuchar estos debates. Está muy bueno. ¿Qué canal tenés, Juan? ¿De qué? ¿viste? Mira, ¿Esto queda grabado? te conseguí No, otra ¿Eh? presente, mira. podcast de política tengo. Hago un podcast de política. Y en radio no llegué a escuchar. No, lo publicás en Spotify con una aplicación, lo puedes subir a YouTube y lo vas subiendo. Son episodios, vas haciendo distintos temas en base a lo que te interesa y lo grabás y lo subís. Ajá, Queda Mucha grabado. tecnología para mí. bien, bien. Bueno, ¿hay alguno que trabaje en un estudio jurídico o en un juzgado? Yo trabajé todo el año pasado. Estudio. Y este año medio, con la pandemia menos, pero sí. ¿Trabajaste en un estudio de un familiar? Sí, mi papá es abogado. Trabajé con él desde el 2016. Ujú, está bien. ¿Alguien más trabaja en algún juzgado de practicante? Yo en estudio jurídico. ¿Quién me contestó? Perdón. ¿Lucila? No. ¿Quién? Sí, Ah, en un sí, estudio en estudio jurídico trabajo, Fernández Elsa. Ajá, Ujú. bien. Yo- Está muy bueno porque uno toma contacto con la realidad de los expedientes, de la procuración, de, bueno, lo que va a hacer, ¿no? Y más o menos va definiendo. Está muy bueno. Yo, bueno, me acuerdo que los últimos 3 años de la carrera los hice trabajando en un estudio muy importante de acá de la ciudad, donde prácticamente trabajaba en forma gratuita, porque no sé si me alcanzaba para el colectivo, pero bueno, estuvo muy bueno. La verdad que agradezco haber podido formarme ahí y haber podido tener al ser un estudio importante y grande, la agilidad, ¿no? Después, bueno, llegó un momento en que, bueno, la facultad necesitaba terminar de dar las materias y, bueno, me separé, pero la verdad que está muy, muy, muy bueno. Me acuerdo que cuando en ese momento
Cuando hice la práctica procesal civil, nada, era de taquito, porque eran todas las cosas que hacía en el estudio, así que veía. Así que estuvo muy, muy buena la experiencia. Los que puedan hacerlo, aun cuando por ahí no sea, tómenlo quizás como una inversión, ¿no? Como una inversión en ustedes, en la práctica. Está muy bueno. Porque después recibirse y no haber tenido ningún contacto es difícil. Ya es difícil, habiendo tenido contacto y habiendo tenido una práctica y un acercamiento, imagínense si uno no tuvo ninguna aproximación a lo que es la actividad profesional en sí. En ese momento, bueno, nosotros, todos los estudios tenían gente que hacía la procuración, porque había que hacer horas y horas de fila en cada mesa de entrada. Entonces, bueno, era necesario, ¿no? Hoy por ahí, ya con todas las presentaciones electrónicas y todo lo digital, bueno, quizás ya no sea tan necesario, pero siempre está bueno acercarse a la actividad profesional de alguna manera. Así que bueno, todos me han ido dando el presente. Yo les voy a pedir que todos los que puedan prendan las cámaras. Voy a hacer un paneo. Veo muchas camaritas apagadas. Bueno, vamos a seguir con el... No sé si hay... ¿Cómo hice ayer? Están todos, se están agregando, ¿no? No tengo que agregar a nadie, por ahora no. Sí, doctora, la sala de espera ya está deshabilitada, así que no se haga problema. Ah, bien. Bueno. Yo fui ayer el que entró tarde, pero porque estaba dentro de la reunión, cuando se me cortó internet salió, y cuando hice volver a entrar quedé en sala de espera como 25 minutos. Pero estaba. Ah, uy, perdón, bueno. No, la volví a escuchar la clase, no hay problema, pero para avisarte que había entrado tarde por eso, porque estaba y se me salió. Claro. Claro. Bueno, al quedar grabada la clase también tienen la posibilidad, eso, ¿no? A diferencia de las clases presenciales, uno va a la clase o faltó y se la perdió y no la puede escuchar, no. Esto tiene, digamos, la posibilidad de escucharla todas las veces que quieran y de aburrirse todas las veces que tengan ganas. Así que, bueno, vamos a seguir adelante con el programa, con el tema que sigue, que es la acción meramente declarativa. Esta pretensión está prevista en el artículo 322 del Código Procesal. Ubicación bastante criticada, porque si nosotros vemos, digamos, el título, el capítulo, se refiere a los tipos de las clases, digamos, de procesos de conocimiento, ¿no? Entonces tenemos el juicio sumario, el ordinario, el sumarísimo, y ahí está metido la acción meramente declarativa, como si fuera una otra clase de procesos de conocimiento, y en realidad no es así, porque la acción meramente declarativa o pretensión de certeza, como lo pueden encontrar en algunos manuales, en algunos textos, esta pretensión de certeza puede tramitar tanto por el proceso sumario o sumarísimo. Eso lo resuelve el juez mediante una resolución que es irrecurrible.
¿En qué casos vamos a utilizar esta posibilidad, esta alternativa que nos da el artículo 322? Digamos que es el medio de obtener por parte del Poder Judicial la declaración de que existe un derecho, en ese caso va a ser una acción positiva, o de que no existe un derecho del demandado, y en ese caso va a ser una acción negativa. Pero solo lo va a hacer viable cuando no exista otro medio legal para obtener, para hacer cesar este estado de incertidumbre. Es decir, partimos de la base que hay un estado de incertidumbre sobre el alcance o sobre la existencia o sobre la modalidad de una relación jurídica, de una situación de derecho, e incluso también puede ser sobre una situación de hecho, no solamente de derecho, sino también de hecho. Hay un estado de incertidumbre sobre el alcance de esta relación jurídica y es necesario darle certeza, definir el alcance, definir la existencia del derecho, definir los límites del derecho, la modalidad. ¿Por qué va a ser necesario? Porque, digamos, hay un interés legítimo y actual y con la finalidad de evitar un eventual perjuicio o lesión. Fíjense lo que dice el artículo 322. Dice, podrá deducirse la acción que tienda a obtener una sentencia meramente declarativa. Es decir, no es una sentencia de condena, es una sentencia meramente declarativa. Para hacer cesar una incertidumbre sobre la existencia, alcance o modalidad de una relación jurídica, siempre que esa falta de certeza pudiera producir un perjuicio o lesión actual al actor y éste no dispusiera de otro medio legal para hacer cesar, para ponerle término inmediatamente. Vemos que hay ciertos requisitos. El artículo tiene una redacción bastante fulera, por así decirlo, ¿no? Porque habla de una, pudiere producir un perjuicio o lesión actual. Está feo, está como poco fácil de interpretar. Pero concretamente, los requisitos que tienen que darse para poder interponer, para poder utilizar esta acción, esta pretensión de certeza o de declaración de certeza, es que exista una incertidumbre, un estado de incertidumbre o duda sobre una relación jurídica actual. ¿Sí? Ahí tiene que estar la actualidad, ¿sí? Puede ser sobre una relación jurídica o puede ser sobre una situación de hecho. A su vez, tiene que haber un interés legítimo, actual, de la persona, del actor, en hacer cesar ese estado de incertidumbre. Por otro lado, y como tercer requisito, no tiene que existir otro remedio judicial u otro dispositivo jurídico para ponerle término a este estado de incertidumbre.
Y por último, esta pretensión hay que acreditar o hay que alegar que este estado de incertidumbre puede provocar o producir un eventual perjuicio. Entonces, con la acción meramente declarativa, lo que se pretende es evitar que se materialice ese perjuicio o lesión futura. ¿Sí? Esos serían los 4 requisitos que tienen que darse para para poder interponer, digamos, esta acción de pretensión de certeza o esta acción meramente declarativa. Por ahí quizás algunos ejemplos prácticos provenientes de la jurisprudencia les van a ayudar a entender, porque uno podría preguntarse, ¿en qué caso podría darse esto? ¿Qué cosa rara? No es tampoco una acción que se utilice mucho o que se vea mucho en la práctica. La verdad es que no. No es como un juicio de desalojo, que hay miles, o como un proceso de conocimiento por daño y perjuicio. No, no es una acción muy común. Pero si nosotros buscamos en la jurisprudencia, vamos a encontrar algunos ejemplos, como por ejemplo la declaración de prescripción liberatoria, es decir, pedirle al juez que se expida sobre la prescripción liberatoria, sobre que declare, digamos, que una obligación se encuentra prescripta y que el deudor se encuentra liberado, por lo tanto, ¿sí? Eso está claro, es importante, hay un interés legítimo en hacer cesar ese estado de incertidumbre y evitar un eventual perjuicio o lesión futura. Otro ejemplo es, por ejemplo, pedir la declaración de certeza sobre la validez de un testamento o sobre la nulidad de un acto jurídico o la simulación, la declaración de certeza sobre una simulación o un acto simulado o un acto jurídico nulo, la cancelación de una hipoteca, son todos ejemplos derivados, digamos, de la jurisprudencia, extraídos de la jurisprudencia. También para que se, digamos, cese el estado de incertidumbre y se declare, ¿no?, que determinado bien es determinado bien adquirido durante el matrimonio es de carácter propio. También es otro ejemplo. La declaración de titularidad de un derecho intelectual también es otro de los ejemplos que podemos dar como ejemplos de procedencia, ¿no?, de esta acción. La doctrina y la jurisprudencia sostienen que debe realizarse una interpretación razonablemente amplia. Ustedes vieron que hay veces que determinadas institutos o determinados procesos o determinadas cuestiones son de interpretación restrictiva. Bien, en este caso es al contrario. Se debe estar a una interpretación razonablemente amplia, como para declarar admisible la acción
y que se sustancie, ¿sí? Bueno, en principio, esto es el tema de la acción declarativa. Y, digamos, la ejecución de la sentencia se da a través de la inscripción, por lo general, en algún tipo de registro. Por ejemplo, a ver, en el caso de que se declare digamos que la incertidumbre esté dada, en el ejemplo, uno de los ejemplos que yo le di, que la incertidumbre esté dada sobre la titularidad en relación a la titularidad de un derecho de propiedad intelectual, una vez dictada la sentencia meramente declarativa que otorga certeza a la titularidad de ese derecho intelectual, bueno, esa sentencia se va a inscribir en el registro correspondiente. ¿Se entiende? Y bueno, dependerá si existe esa posibilidad de inscribirse o no. Lo mismo, por ejemplo, si se declara, bueno, nulo un acto jurídico en relación a un inmueble, bueno, también se inscribirá en el registro correspondiente, ¿sí? Esto se le llama ejecución impropia de la sentencia, ¿sí? Pero bueno, lo puntual, lo principal, lo que tienen que saber es los 4 requisitos que tienen que darse para la procedencia de la acción, la incertidumbre o duda sobre la relación jurídica, que tiene que ser actual, el interés legítimo, que también tiene que ser actual, la ausencia de otro dispositivo jurídico que nos permita otorgar certeza a esta relación, y digamos, la idea o la intención de evitar que se materialice un perjuicio o una lesión. ¿Sí? Sí, ¿quién pregunta algo? Yo, Adriana. ¿Se Adriana. podría usar como excepción de previo y especial pronunciamiento? ¿Cómo? Si se podría usar como excepción de previo y especial pronunciamiento. ¿Qué cosa? Esta, la sentencia dictada. ¿Se podría usar como excepción? Como excepción de previo, ¿cuál excepción? ¿En cuál excepción la encuadrarías? Creo que ella se refiere a si la acción meramente declarativa, una vez que ya se constituye, que el juez se pide sobre ese tema, si se puede usar como excepción de cosa juzgada. Creo que a eso se refería, si entendí bien. Por ejemplo, en el ejemplo de la prescripción, ¿se podría oponer como excepción en algún proceso que nos inicien? No sé. Relacionado con ese bien. En principio te diría que no, porque la excepción de cosa juzgada es o sea, a vos, ¿qué te están reclamando? ¿En qué proceso? ¿En que te reclamen qué? Suponete que a vos te reclamen, no sé, una deuda, ¿no? Y en el caso que vos decís, ¿no? De la declaración de certeza sobre la prescripción liberatoria, ¿no? En ese caso vos no vas a poner una excepción de cosa juzgada, porque no hay una sentencia que ya resolvió la cuestión de la deuda, ¿sí? Pero me está liberando a mí. Debería esa excepción. Eventualmente vos podrías oponer la excepción de prescripción. Está bien, De la excepción. Y decir, un momento, esta excepción está prescripta y que se resuelve como de pleno derecho, de puro derecho, porque
está no digamos, al dictarse la sentencia, sino que se resuelva como de previo especial pronunciamiento y de puro derecho, porque yo tengo una sentencia que me declaró la certeza y de que esta acción está prescripta, ¿me entendés? Pero nunca va a ser cosa juzgada. No, yo no hablé de cosa juzgada, Juan interpretó cosa juzgada. Ah, ok. Yo hablaba como para ponerlo en el caso de una deuda, o poner esa sentencia declarativa donde estoy liberada por la prescripción de la deuda. Claro. Ahí no hablé de cosa juzgada. Y en ese caso sí, en ese caso sí. Sí. Porque bueno, precisamente son ejemplos, son situaciones que se han dado y que, porque si no por ahí es muy difícil imaginarse, ¿no?, un ejemplo donde haya un estado de incertidumbre, que hay que ponerle fin, que no haya otro remedio judicial, y uno dice, bueno, ¿y cuál sería el caso? El de los derechos intelectuales también es bastante claro, es un ejemplo bastante claro, ¿no? Hay un estado de incertidumbre sobre la titularidad de un derecho intelectual. Y uno le pide al juez que declare la certeza, que declare que yo soy titular de este derecho intelectual. Bien, promoveré la demanda, ofreceré toda la prueba correspondiente, ¿sí? Y el juez me dirá si tramita por el proceso sumario u ordinario y me declararán la certeza y eventualmente, si se hace lugar a la demanda y me declaran titular de ese derecho intelectual, se inscribirá en el registro correspondiente, ¿sí? Si otro ejemplo muy común en la jurisprudencia es el de digamos, pedir la declaración de certeza o que cese el estado de incertidumbre sobre el carácter propio de un bien adquirido durante la sociedad conyugal, porque también hay que, quizás no se haya dejado constancia en la adquisición, en el instrumento de adquisición sobre el origen de los fondos propios, ¿sí? Entonces, en principio, se presume que es ganancial, ya adopta, digamos, el carácter de ganancial, pero bueno, si no lo es para hacer cesar ese estado de incertidumbre. Bueno, son todos ejemplos, pueden encontrar probablemente algunos otros, ¿sí? Pero estos son los que a mí me parecieron que eran los más esclarecedores. Bueno, este es un tema muy cortito, así que vamos a seguir con incidentes. Incidentes, que es un tema esto es muy utilizado, los incidentes en la práctica forense, son muy utilizados y es importante conocer bien cómo es el manejo. En el artículo, el código procesal lo trata desde el artículo 175 al 187 inclusive. Esos son los artículos del código que se refieren a los incidentes. Y el 175 dice que toda cuestión que tuviese relación con el objeto principal del juicio y no se hallase sometido a un procedimiento especial, tramitará por vía de los incidentes. Es decir, en el incidente se va a resolver, son pequeñas controversias, pequeñas cuestiones, pequeños conflictos que se dan o que se pueden dar a lo largo de un proceso, en el transcurso de un proceso,
que generalmente se van a referir a cuestiones adjetivas, es decir, procesales. Se van a discutir cuestiones procesales, por lo general, en los incidentes. Ahora vamos a ver ejemplos y les van a quedar más claros. Son cuestiones accesorias al objeto principal del juicio, que guardan relación con el objeto principal del juicio, pero por alguna razón es conveniente tratarlo por la vía incidental. Entonces se forma, esto hablando en criollo, se forma un expedientito, digamos, accesorio al principal, que antes, cuando los expedientes eran en papel, en soporte papel, por lo general los incidentes iban por cuerda, es decir, estaba el expediente principal y atado con un hilito los incidentes, que también tienen una carátula. Ahora vamos a ver que se presenta la demanda incidental, se corre traslado. Bueno, ahora los incidentes con el expediente digital están todos digitalizados, o sea, no hay ni cuerda, ni papel, ni nada. Pero bueno, es la forma, digamos, de sustanciar determinadas cuestiones que pueden suscitarse a lo largo del proceso y que son accesorias o guardan relación con el objeto principal del juicio. Por eso dice, tramitará en pieza por separada con las disposiciones de este capítulo. Lo primero que tenemos que ver, que pensar, es quién va a ser el juez competente. Y el juez competente va a ser el juez que entiende en el proceso principal, porque obviamente al ser una cuestión, digamos, relacionada, que guarda relación, accesoria al proceso principal, va a ser el mismo juez que tramita, que entiende en el proceso principal. En cuanto a la forma de la demanda, debe guardarse, digamos, básicamente la misma forma de una demanda del artículo 330, ¿no? De una demanda común. Simplemente que es muchísimo más simple la demanda. Y deben agregarse las copias, dice el artículo 177. Es decir, vamos a agregar, como son cuestiones accesorias al principal, se van a agregar las copias que sean necesarias del expediente principal para resolver esta cuestión, ¿sí? Por ejemplo, supónganse un incidente de levantamiento de medidas cautelares. En un incidente de levantamiento de medidas cautelares, vamos a promover el incidente, la demanda incidental, y vamos a adjuntar las copias que sean necesarias de ese expediente principal, donde se trabó la medida, y además otras documentación que sea necesaria, como por ejemplo un informe de dominio, la cuestión, lo que sea necesario, ¿sí? El secretario certifica las copias y se forma el incidente, del cual se va a correr traslado por 5 días
a la contraparte. El código tiene varios artículos, digamos, cuya finalidad es la celeridad de los incidentes. O sea, la idea es que los incidentes no entorpezcan, no obstaculicen el trámite del expediente principal. Así, por ejemplo, vamos a ver que se prevé un plazo de prueba muy breve, solamente la declaración, cada parte puede ofrecer como prueba 5 testigos. Los testigos únicamente pueden declarar en sede del juzgado, es decir, no se puede ofrecer testigos que vivan en extraña jurisdicción. Si es necesario que intervenga un perito, va a intervenir un solo perito de oficio. Hay una disposición del código, que es el artículo 186, que dice que todos los incidentes que pudieran paralizar el proceso y cuyas causas fueran conocidas al mismo tiempo, deben ser promovidos en forma conjunta para evitar precisamente la dilación innecesaria del proceso con promociones de incidentes en forma continua y concatenada. Hay incluso respecto de las costas en los incidentes, opera el principio general, ¿no? El principio objetivo de la derrota con las costas al vencido. Pero si ustedes recuerdan, cuando vieron costas, había un artículo que era el artículo 69. El artículo 69 del Código Procesal dice que no se va a poder promover otro incidente si no se hubiesen pagado las costas del anterior. Ese también es una norma, como se le llama, moralizadora. La idea es evitar la promoción innecesaria de incidentes que pueden dilatar e incluso suspender el proceso. Ahora vamos a ver cuáles incidentes suspenden el proceso y cuáles no. La resolución judicial que va a poner fin a un proceso es una resolución o una sentencia interlocutoria. Interlocutoria. Por lo tanto, va a ser objeto, o puede ser objeto, ¿de qué recurso? Apelación. ¿De cuál? De apelación. Apelación. No se puede hacer una red. Me parece a mí. Apelación, dijeron. Sí, Sí, sí. Perdón porque no los escucho bien. Apelación solo procede contra providencia. En relación. En relación, porque En relación, muy bien. Apelación en relación. Está perfecto. con efecto devolutivo. Hay veces que, y con efecto devolutivo depende de qué estemos, de qué situación sea. Yo porque dice, en el 179 dice que cuando se dice se rechaza, cuando se rechazase va con efecto devolutivo. Si se rechaza el incidente, eso tengo entendido. Si se rechaza el incidente. Claro. Sí. Claro, pero si se rechaza, precisamente con efecto devolutivo porque se rechaza. Se rechaza. En el otro, bueno, no sé, veremos ahora, pero... Es que depende del tipo de cuestión que sea, porque si es
un incidente, por ejemplo, en un aumento de cuota alimentaria, va a tener un efecto diferente al de un incidente en una caducidad de instancia. Hay una cuestión que es importante que entiendan. Hay veces que la entidad del conflicto, de esta cuestión accesoria que se suscita, de esta controversia que se suscita, que es accesoria al principal, no tiene gran envergadura. Entonces, no siempre necesariamente se forma un expedientito por separado. No siempre se forma un incidente por separado. Hay veces que esta cuestión incidental o accesoria tramita en el mismo proceso principal. En la práctica forense, cuando tramita con un expediente por separado, como yo les decía antes, que antes iba unido por cuerda, se dice que es el incidente. Y cuando tramita la cuestión en el mismo proceso principal, hablamos de incidencia, ¿sí? Pero generalmente tienen, o sea, la norma es la misma, la normativa es la misma. Por lo general, se forma incidente por separado cuando hay que adjuntar copias. Por ejemplo, el incidente de redargución de falsedad, el incidente del beneficio de litigar sin gasto, o cuando se pide la sustitución de una medida cautelar, o un incidente de nulidad de una notificación, ¿sí? Pero por ahí, una incidencia, supónganse el pedido de una caducidad de instancia, tramita en el mismo expediente principal, ¿sí? No se forma este expedientito por separado. Los incidentes pueden clasificarse en innominados o genéricos, y aquellos que son nominados o autónomos. Esta clasificación es según que el incidente tenga una regulación específica prevista por el código. Si tienen una regulación específica prevista por el código, decimos que son nominados o autónomos. Así, por ejemplo, van a ser nominados o autónomos el incidente del beneficio de litigar sin gastos. Ustedes ya lo vieron ese tema. ¿Por qué? Porque en el artículo 78 al 86 se prevé toda una forma de tramitación. El pedido del beneficio de litigar sin gastos tiene que tener ciertos requisitos, tengo que adjuntar determinada prueba, la prueba testimonial, que pueden ser 2 testigos, si adjunto otro medio probatorio, ofrezco otro medio probatorio, o 3 testigos si no, los testigos tengo que adjuntar el interrogatorio para los testigos, ¿sí? Se sustancia por 5 días, o sea, hay toda un procedimiento previsto para el pedido del beneficio de litigar sin gasto en el mismo código. Entonces, en ese caso, decimos que es nominado o autónomo. Comparte este nombre, o está dentro de esta categoría, mejor dicho, por ejemplo, la recusación con expresión de causa. La recusación con expresión de causa también. El artículo 20, a partir del artículo 20, se regula el modo en que debo recusar, presentar
la recusación con causa. Las medidas cautelares, a partir del artículo 195 al 208. También nos da toda una, el código nos da determinadas normas que yo tengo que cumplir, requisitos, porque para pedir una medida cautelar tengo que decir cuál es el derecho que quiero garantizar, tengo que acreditar los presupuestos de las medidas cautelares, la verosimilitud en el derecho, el peligro en la demora, tengo que, cuál es la medida que pido, los requisitos de cada medida, ¿sí? Entonces, nos da un procedimiento específico, una regulación específica que hace que ese incidente integre la categoría de los autónomos. Otro es el de nulidad, el incidente de nulidad. El incidente de nulidad también es un incidente autónomo. Ustedes saben que cuando pido la nulidad tengo que acreditar determinadas cuestiones, que no se haya consentido el acto procesal, el interés que quiero subsanar, el derecho que me vi privado o la defensa que me vi privado de oponer, que estoy dentro del plazo, ¿sí? Entonces, toda esa serie de regulación hace que ese incidente sea autónomo. Dentro de la otra, siguiendo esta misma, digamos, esta misma clasificación entre los que tienen un procedimiento específico, una regulación específica, y los que no, tenemos entonces, dijimos, los autónomos o nominados y los innominados o genéricos. Y dentro de esta categoría de los genéricos vamos a tener la redargución de falsedad de un instrumento público. Ese es un incidente genérico. ¿Por qué? Si nosotros vamos al artículo, el 393, que nos habla de la redargución de falsedad, dice, tramitará por las normas del incidente. Punto raya, nada más. No me da una regulación específica para pedir la redargución de falsedad, ¿sí? Simplemente tramitará por las normas de los incidentes. ¿A cuáles normas me voy a tener que dirigir? Al artículo 175 en adelante, ¿sí? Del mismo modo, el exequatur en el artículo 516, el trámite para la modificación o cesación de alimentos. También el artículo 647 dice el aumento, el cese, aumento o disminución de la cuota alimentaria tramitará por las normas de los incidentes. La impugnación de la liquidación. Ese, por ejemplo, la impugnación de una liquidación, por lo general, no se forma un incidente por separado, ¿sí? Tramita en el mismo proceso principal. Es lo que llamamos una incidencia. La rendición de cuentas cuando la obligación está reconocida, prevista en el artículo 650. La obligación está reconocida, la rendición de cuentas va a tramitar por las normas del incidente, ¿sí? ¿A qué normas nos vamos a referir? ¿A qué regulación? ¿Cómo sería? Artículo 175 en adelante. Y también siempre que la cuestión no tuviera un procedimiento especial, ¿sí? Entonces, unos son genéricos y otros son autónomos. Por otro lado, otra clasificación que tenemos es según que el incidente, según el efecto que provoque el incidente en el proceso principal, porque puede suspender el proceso principal o no. Puede suspender el proceso o no suspensivo. La regla general es que la promoción de los incidentes
no suspenden el proceso. Es lo que dice el artículo 176. Dice, los incidentes no suspenderán la prosecución del proceso principal a menos que este código disponga lo contrario o cuando así lo resolviese el juez porque lo considere indispensable o por la naturaleza de la cuestión planteada. La regla general, entonces, es que la promoción del incidente no suspende el proceso principal. ¿Sí? ¿Y cuáles suspenden? ¿Cuáles serían aquellos que suspenden? Por ejemplo, es un instituto que ustedes también ya vieron. La citación de terceros. La citación de terceros, ustedes vieron que la citación obligada suspende el proceso hasta que se preste tercero, ¿verdad? ¿Sí? Bien. La citación de terceros. La tercería de dominio, el artículo 99, que lo vamos a ver el lunes. La citación de evicción, el artículo 107, y si así lo dispusiese el juez. Por ejemplo, ¿en qué casos podría disponerlo el juez? Por ejemplo, en el caso del incidente de caducidad de instancia, que también, por lo general, el incidente de caducidad de instancia es una incidencia, digamos, que tramita dentro del mismo proceso. La nulidad de la notificación de la demanda, esos serían aquellos que son suspensivos. Entonces, recapitulando, dos clasificaciones importantes que tienen que saber. Por un lado, aquellos incidentes que son autónomos o nominados, que tienen una regulación específica, y cuáles son, y los que son genéricos, que no tienen una regulación específica, y cuáles son. Y según el efecto que causen en el proceso, van a ser suspensivos o no suspensivos, siendo esta última la regla general. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? No, está claro, me parece. No, es clara la explicación, No, doctora. una sola duda que por ahí. Generalmente los nominados suelen ser los que tienen efecto no suspensivo, o es porque una mera casualidad que me fijo en la redargución de falsedad y algunos otros y me parece que pueden ser. Porque la liquidación que usted nombró, una incidencia. Los nominados, Los nominados o autónomos que tengan un efecto sí, suspensivo, que sigan la regla general. Y que los innominados, por general, en algunos casos, sean los que tienen un efecto suspensivo. Porque la redargución de falsedad de algún instrumento utilizado en el proceso me parece que suspende el principal, hasta que se pruebe. no, sí, dependerá en qué estado está, porque eso ya lo va a determinar el juez en ese caso. Pero no necesariamente es así, ¿eh? No, pregunto Porque por curiosidad, porque me surgió de mirar los que fui anotando y me surgió, pero puede ser que no. no necesariamente. Porque, por ejemplo, la rendición de cuentas no tramita por incidente, tiene un proceso especial, pero no suspenderían nada, tampoco la ejecución de sentencia extranjera, ni el trámite para la modificación o cesación de los alimentos. No es una regla esa, ¿eh? No, está bien, genial. ¿Alguna otra duda? José Vázquez, ¿alguna duda? José Vázquez, ¿no está? Ahí te contestó Cristina en el chat. Le contestó. No, doctora. Muy bien. Como no los veo. Bueno, ayer los tuve un rato más. Y cuando miré la hora,
nos habíamos quedado como 20 minutos más. Fue culpa mía, perdón. No, pero estuvo bien la pregunta, porque así me parece que fue esclarecedora para todos. Bueno, si no tenemos ningún tipo de duda o de cuestión, me parece que vamos a dar por terminada la clase y nos vamos a ver el día lunes. ¿Les parece? Estoy viendo a ver si me quedó algo en el tintero. Arrancamos con tercería el lunes. El lunes vamos a arrancar con tercerías y creo que vamos a tener tiempo para empezar a ver ejecución de astreintes, la primera parte, la diferencia entre procesos ejecutivos y procesos de conocimiento, que es, digamos, la base como para a partir de ahí arrancar con todo lo que es ejecutivo, ¿sí? Vayan leyendo estos temas, así si les queda, si les surge alguna... El lunes, sí. Sería hay que leer para el lunes, digamos, venimos con ese tema. Sí, y vayan leyendo estos temas que hemos visto también, porque si después les surge alguna duda, tenemos los días de clase de la semana que viene como para revisar esas cuestiones que hayan podido no quedar del todo claras. ¿Les parece? Sí, yo tengo una duda chiquitita que me quedó de ayer, que después me puse a leer. En el artículo 10 de la Ley de Provincia de Amparo, Ley de Provincia, artículo 10. Provincia, artículo 10. Que se incorpora con la reforma de la 14.9, no me acuerdo de los números finales, pero recordame qué dice, porque el 11 es la simplificadora de prueba, pero el 10 no tengo presente. Te digo, ya lo busco en internet, te digo. Declarada la admisibilidad de la acción, el juez deberá dar traslado de la demanda si la acción de amparo hubiese sido interpuesta contra un acto u omisión de autoridad pública o persona privada que afecten derechos individuales. La contestación de la demanda deberá efectuarse dentro del plazo de 5 días. El juez está facultado para adecuar dicho plazo conforme la naturaleza de la cuestión planteada. Mi pregunta es, ¿cuándo te notifican de ese plazo disminuido por la naturaleza? ¿Te lo envían al momento de la constitución de la demanda? ¿Te hacen en la providencia que da traslado? ¿Cuándo lo hace? Perdón, porque se me cortó a mí, se me cortó internet y no pude ni terminar de escuchar la lectura del artículo ni la pregunta. Perdón, ¿eh? Te lo resumo así. El artículo dice que declarada la admisibilidad, el juez va a correr traslado. En un plazo de 5 días, dice. Pero yo me pregunto, dice que el juez tiene la facultad, viendo la naturaleza jurídica del proceso, cambiar esa cantidad de días de plazo. ¿Cuándo te notifica el que es demandado que le cambió el plazo para contestar? ¿Se hace un proveído? ¿Cómo se notifica a la otra parte? ¿Cómo te enterás vos que te cambió el plazo el juez por la naturaleza del proceso? Eso es lo que yo tenía esa duda, por lo que dice el artículo. No. Suponete que si cambia el plazo, va a ser para poner un plazo más breve, eventualmente. Claro, el artículo... Al ser más breve te vas a dar con menos tiempo. Claro, porque de hecho, yo no sé si es uno de los últimos artículos de la ley. No sé si es el 22, el 13. Ana, si tenés la ley ahí que dice que el juez tiene la facultad para... digamos, acelerar el trámite, hacerlo más expedito, más ágil, acortar los plazos eventualmente. El tema es así, cuando el juez declara admisible la acción, en los procesos de amparo hay una declaración de admisibilidad de la acción, ¿sí? El juez se expide y declara admisible la acción. Y luego de declarar admisible la acción, ordena correr traslado. Cuando ordena correr traslado, en ese proveído, pone el plazo en el que el demandado debe contestar la demanda. Suponete, el artículo 5 días. Dice, el apelante deberá interponer y fundar el recurso en el plazo de 3 días.
ante el No, pero juez. ese no es lo que Ese no es. estoy diciendo yo, no, a ver. No tengo Me dice el número de la ley, Ana, porque mi la celular acá 13. para. ¿Cuánto? El número lo tengo acá, pero no lo encuentro. La 13944. La 13928. 28. No tengo otra, y no tengo la ley acá, la tengo, no Yo la tengo tengo. la ley acá, perdón. Digo que la estoy mirando, pero la tenía guardada, pero no la tenía. Fíjate el artículo 22, 23, por ahí. Ya te digo. En el proceso no podrán articularse cuestiones previas, demandas. El juez de tribunal, a petición de la parte de oficio, subsanar todos los vicios irregulares, asegurándose dentro de la. Acá, dentro de la naturaleza sumarísima de la vía, la vigencia de los principios de contradicción durante la asociación del procedimiento judicial, podrá ordenar allanamiento, solicitar el auxilio de la fuerza pública, en el juicio no procederá recusación sin causa, siendo. No, esa no es. El 22 no es, porque ya lo leí yo para. Cuando la suspensión acordada. Bueno, ya lo voy leyendo y te voy diciendo. No, ahí se termina en el artículo 25, porque el otro es que se envía el poder para promulgarlo. Por eso, el 23 no es por ahí. Estoy mirando eso. En cualquier estado de instancia, el juez del tribunal podrá ordenar petición de parte de oficio, medidas de no invocar, el cumplimiento de forma inmediata sin perjuicio de utilización de notificación, en caso de juez tribunal. Muchas medidas societarias. Servicio público de mediación podrá dejar sin efecto. No, esto habla de otras cosas. ¿No será el 18 que dice todos los términos son de carácter perentorio, el traslado de la demanda junto a la citación, a la audiencia, a la sentencia y el traslado del recurso de apelación se notificarán por cédula o personalmente? No. No, estoy hablando de las facultades judiciales, Ana. No. Juan, discúlpame, ¿no es el 24? No. 24, a ver, lo leemos, ¿no? En los casos de que el órgano o agente de administración pública requiere demora maliciosamente, de manera obsesible o encubierta o negar en alguna forma ocultamiento de acción del juez, ordenada pasar las circunstancias a la justicia competente a fin del Código Penal. No, eso es como si hubiera malicia en el proceso. No, perdón. No, yo lo vi en ese artículo. No, yo lo vi en ese artículo que hablaba de que el juez tenía la facultad, el artículo 10, yo lo leí mal. De cara a la admisibilidad, el juez deberá dar traslado a la demanda si la acción de amparo hubiese sido interpuesta contra un acto u omisión de autoridad pública o persona privada a efecto de derechos individuales. La contación de la demanda deberá efectuarse dentro del plazo de 5 días. El juez estará facultado para adecuar dicho plazo conforme a la naturaleza de la cuestión planteada. Creo que ahí era lo que yo te había planteado, de que si a vos con un proveedor de que te estrechaban, digamos, el plazo para contestar, que te cambiaban el plazo por la naturaleza. El juez, cuando saca el proveído, declara la admisibilidad de la acción y corre traslado de la demanda, no dice traslado de la demanda por el plazo de ley. Dice, córrase traslado de la demanda para que se presente y a estar a derecho por el plazo de 5 días, por el plazo de, y si lo llegara a disminuir al plazo, ¿sí? si dijera por una cuestión de suma urgencia, que no es muy común con el traslado de la demanda, por ahí hay otras, porque 5 días ya es como un plazo relativamente corto. Que también dice el corto. Pero suponete que lo llegara a disminuir, lo va a fundamentar, pero va a decir cuál es el plazo. Porque el juez, cuando corre traslado de la demanda, de cualquier demanda, dice el plazo para el que se presente, el plazo que le está confiriendo, ¿sí? 5 días, 10 días, 15 días en un proceso ordinario, pero en el caso del amparo dice 5 días. Y si fuera menos, si fuera otro el plazo, por las circunstancias que sean, o por alguna razón lo ampliara al plazo, diría 7 días. Bueno, pero lo dice en la providencia
por la que corre traslado, ¿se entiende? O Sí, sea, eso quería sacarme la duda de que yo me tenía que fijar ahí si el juez, cuando me corre traslado de otra parte, me notifica a mí, ahí me tengo que fijar qué plazo establece. Esa era la duda. obviamente, sí, Sí, ahí me tenía. sí, sí. Y A mí me no pasó, puede. por ejemplo, no, ¿qué ibas a preguntar? Si, por ejemplo, en el plazo, viste que en el artículo 496 dice que son 5 días para la contación y 2 días para todo el resto de plazos. ¿Podría cambiar también ese plazo de 2 días, hacerlo de 1 o estrecharlo o agrandarlo o no puede el juez? Puede acelerar, sí, en el proceso de amparo, porque hay una... Déjenme que voy a buscar la ley, porque no. Me hiciste quedar después de horas, pobre. Perdón, yo me la sacaba porque quería saber que viste, es un tema de poner preguntas. Quería comer temprano. Nos acostumbramos mal. Estamos mal acostumbrados. Sí, porque nos da... Rompemos tradición. No, perdón, chicos, pero no quería. Me parecía que podía. Quería ver si podía cambiar ese plazo de 2 días del 496 o no. Y no lo pude encontrar en la ley, por eso le quise preguntar. Pero bueno, de última ya está. Si no, lo charlamos otro día, que quede ahí, no pasa nada. No quiero robar más horas. Bien, es el 17. A ver, el 17. Yo estoy en los siglos lentes, no veo nada. Porque dice el juez resolverá sobre la concesión del recurso en el día. Pero eso es cuando vos apelás, cuando apelás la resolución del amparo. Yo estoy hablando de cuando a vos corre el traslado por la notificación de la, digamos, de la, en este caso de la... No está hablando del 10, ¿no? Vos tenés que contestarlo. Ana, el tuyo es cuando resuelve el juez. Chicos, la clase terminó. El que quiera retirarse está en todo su derecho, no me ofendo para nada, ¿eh? Sí, pero quedamos viendo eso, pero el que no le interesa y quiere retirarse, puede hacerlo absolutamente. No se preocupe. Estamos matando a Cris, pobre. No, perdón, es viernes, es viernes. No, eso estamos en hora de clase, así que no hay ningún problema. Vas a quedar después de hora, Cristina. Está mal eso. Gracias, buen fin de semana, Cristina, nos vemos. Chao, Iván. Chao, Iván. Buen fin de... El grupo me están poniendo... El artículo 25, vieron que yo les decía el 22, 23, uno de los últimos era. Dice, será de aplicación supletoria en tanto no contraríe la operatividad de esta garantía constitucional lo establecido en el CPC. Los jueces están facultados para acelerar el trámite mediante formas más sencillas que se adapten a la naturaleza de la cuestión planteada. ¿Sí? Es el artículo 25. Yo sabía que era uno de los últimos. O sea, el juez tiene facultad para acelerar los trámites, porque precisamente es un recurso rápido y expedito. La celeridad es, digamos, es lo que tiene que primar en un recurso. Sí, por eso te consulté, porque me parecía que había situaciones, te doy un ejemplo, amparo de salud, lo que sea, y no sabía si se podía cambiar el plazo para el resto de las cuestiones, más allá de la contestación de la demanda. Para el resto del plazo el juez podría fijar un día o podría cambiarlo. Eso es la duda que yo quería zanjar, que no tenía. Entonces yo podría... Sí, normalmente no sucede eso. Mirá que yo interpongo un montón de amparos de salud todo el tiempo y no es algo que se vea frecuente. Lo que me ha pasado, sí, por ejemplo, es que en un juzgado, en una oportunidad, en un amparo contra el Ministerio de Salud, corre traslado de la acción por 30 días. Yo ayer les expliqué que en el amparo no aplicaba el artículo 31 del decreto ley que habla sobre las demandas contra la provincia. Interpongo una reposición y me la deniegan. Y era... 30 días para un amparo. O sea, más que para un juicio ordinario, para un juicio sumario. O sea, qué lógica la del derecho. Impresionante. Bueno, pero
¿Qué vamos a Qué hacer? frustrante lo tuyo, Cristina, porque cada vez que pedís algo, cosas te dicen que no. Hay veces que me dicen que sí, ¿eh? A muchos me dicen que sí. No, pero Sí, la sí, sí. defensoría es como que te sacan todo, ¿no? Es una de cal y una de arena. No, no. Pero bueno, hay veces que hay que comerse algunos sapos también. Bueno, así que, pero siempre lo va a tener que fundar. Si O hace sea, algún tiene que cambio, fundar el lo cambio va de a plazo, tener. ¿Eh? tiene que fundarlo el Sí, plazo, no lo puede hacer como una sí. provincia simple, digamos, tiene que fundarlo. No, tiene que fundarlo, aunque sea fundarlo en el artículo 25, en las facultades judiciales, en la celeridad, en la cuestión, pero tiene que fundarlo. ¿Y es una Tiene providencia de igual modo o se considera una interlocutoria? ¿Es una providencia? Porque la está fundando. Me suena, por eso te pregunto. Ahí me surgió la duda. Al estar fundada, Mirá, ¿qué carácter le das? no, no, Y no. queda Sigue siendo una providencia simple. Sigue bien. siendo una providencia simple porque si no resuelve, si no resuelve artículo, si no se sustancia y no resuelve una cuestión contradictoria, sigue siendo una providencia simple, ¿sí? Perfecto. En algunos casos, esto no es esto es para que lo sepan nada más, ¿eh? No es para que las providencias simples, sabemos, no llevan fundamentación. Pero, en algunos casos, hay jurisprudencia de Cámara y de, por ejemplo, la doctora Mabel de los Santos, ella sostiene que, digamos, por el principio de razonabilidad y por el principio de motivación de las resoluciones judiciales, cuando un juez te deniega algo, en una providencia simple, por la cual se deniega algo, debiera darse un mínimo fundamento, aunque sea, de por qué te lo deniega. No simplemente lo deniego así a modo discrecional, ¿sí? Si bien el código no lo exige dentro de las providencias simples, digamos que sería de buena práctica judicial motivar las resoluciones judiciales, sobre todo cuando estoy denegando algo, ¿sí? A través de una providencia simple. Entonces, no pierde su carácter de providencia simple. Bien, me Hay parecía, incluso... tenía una cosa, digamos, una fundamentación distinta de lo que es la providencia simple. Dije por ahí, bueno, algunas por ahí cambiaba, pero me parecía que mantenía la esencia de la providencia. Pero para saberlo, para no tener dudas sobre eso. Bueno, gracias porque hace un poco. ¿Alguna duda más? ¿Alguna otra consulta? No, Cristina, gracias. Gracias y buen fin de semana. Gracias, buen fin de semana, descansen a todos y bueno, Muchas gracias. Gracias, doctora. Buen fin de semana para todos, que descansen, nos vemos el lunes. Adiós. Gracias. Buenas noches, Buen gracias. fin de para todos. Chao, profe, buen fin de.